Bienvenidos. Hoy hablaremos de la condesa sangrienta Elizabeth Bathory. En las oscuras tierras de Transilvania, los cuentos y leyendas de terror acerca de vampiros y hombres lobo se entrecruzan con la terrible existencia real de hombres y mujeres que pasaron a formar parte de la historia de los asesinatos en serie. Una de esas historias es de la condesa de la Alta Cuna, conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Ella ostenta un terrible récord de asesinatos, más de 650, en una macabra búsqueda de belleza. No en vano, es considerada la peor depredadora. Elizabeth Bathory, también conocida como Erzsébet Bathory, nació en Diyarbakır, en Hungría, el 7 de agosto de 1560, en el seno de una de las familias aristócratas más importantes de Transilvania. Elizabeth recibió una amplia y exquisita educación, aunque también estuvo en contacto desde su más tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente realizadas por algunos miembros de su dinastía. Tras los muros de su castillo, la condesa se rodeó de extraños sirvientes, con los que practicó experimentos brujiles y todo lo relacionado con la alquimia, entre ellos una bruja llamada Dorco y su antigua nodriza, Yona, quien empezó a aconsejarla, indicándole que el uso de la sangre iba a tener efectos positivos para el paso del tiempo. Por esa época, Elizabeth ya empezó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para el deleite de los insectos, o dejarlas en el frío invierno mientras las congelaban los cubos de agua y de hielo, en ocasiones que ella misma se los tiraba. En los castillos transilvanos de Cerstei y Verano, la condesa tuvo el tiempo y todo. Pasaron más de 10 años de matrimonio hasta que la condesa se convirtió en madre por primera vez de una niña llamada Ana. Tras ella vendrían Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo. El inefable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo, empezaban a preocupar a Elizabeth de un modo que terminaría convirtiéndose en algo enfermizo. La locura y sadismo de Elizabeth se desencadenó poco tiempo después de la muerte de su esposo, cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. La bofetada que le propinó su señora le provocó una herida y la sangre le salpicó a Elizabeth en la mano, quien fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Elizabeth volvieron las tréticas palabras de su nodriza, y no dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecer la sangre suficiente que le daría a Elizabeth la eterna juventud. En su locura no se conformó. Para no frotarse con toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, obligó a otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llevar a cabo esta condesa. Durante casi 15 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por las tierras, en busca de pobres muchachas engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia en el campo. Y las que se negaban eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo del cual nunca saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la fortaleza, pero al final la Bathory y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema, a pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición constante de muchas de sus hijas. La alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune.
pero las jóvenes muchachas se fueron terminando y la sed de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. No dudó, desesperada por conseguir líquido para sus baños, y asesinó a una de las chicas de la aristocracia en una de sus sangrientas prácticas. El rey Matías no pudo hacer ya oídos sordos a las historias dramáticas que llegaban de su pariente. Hombres del rey, dirigidos por Palatino Turso, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros de Xedje, se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada, cuerpos empalados, y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. La sentencia fue hecha pública el 17 de abril de 1611. Condenaron a Elizabeth Bathory a ser recluida de por vida. No corrieron la misma suerte sus cómplices, quienes fueron ejecutados. La condesa pasó los siguientes 4 años enterrada en vida. Fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz del día, aislada completamente, con una sola rendija por la que recibía algo de comida. Murió el 21 de agosto de 1614. Así terminó la historia de terror de la condesa sangrienta, a quien sus más de 650 asesinatos y torturas no le sirvieron más que para sembrar el horror. La supuesta belleza que la nodriza le había prometido de a poco o nada le sirvió en su tumba.